Hola, ahora vamos a hablar sobre el régimen económico de la Constitución. La regulación de las relaciones de carácter económico prevista en una Constitución no obedece a la lógica del constitucionalismo clásico. Muy por el contrario, ha predicado más bien un mercado desregulado y con muchas libertades para los agentes económicos. Es con el constitucionalismo social donde recién encontramos los primeros atisbos acerca de una regulación de las relaciones económicas prevista en la norma de más alto nivel, como es la Constitución. Para entender por qué es necesaria una regulación de las relaciones económicas o de carácter económico, es necesario comprender previamente en qué consiste un Estado liberal, el cual predica un mercado desregulado. En principio debemos señalar que un Estado liberal predica un Estado pequeño, que además de garantizar la seguridad interna por medio de la policía y el ejército y obras públicas también, predica un Estado que garantice una serie de libertades y garantías para las personas, que se plasman en los siguientes principios básicos, ¿no? Garantizar la propiedad privada, especialmente la propiedad privada sobre los medios de producción. Garantiza el libre mercado. En ese sentido, los precios deben determinarse sobre las leyes de la oferta y la demanda. Del mismo modo, debe garantizarse la libertad de competencia, debe garantizarse el libre comercio, en coherencia con lo antes dicho, y finalmente, debe garantizarse la libertad de elección de los diversos agentes económicos. En ese contexto, bajo este esquema de un Estado liberal, todas las demás vicisitudes que se puedan dar en la sociedad se compondrían bajo las reglas de este superconcepto, ¿no?, que lo han llamado el mercado, ¿no?, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Por ello que resulta para esta posición muy peligroso siquiera sostener que el mercado debe ser regulado en alguna medida. No obstante, un mercado desregulado, por el contrario, como ha dado testimonio nuestra misma historia, ¿no? El primer liberalismo ha generado esas odiosas realidades como las vemos hoy en día, ¿no? Como el capitalismo salvaje, del cual hasta ahora seguimos hablando, ¿no? Ha ampliado la brecha que hay entre pobres y ricos y ello obviamente ha traído como consecuencia múltiples protestas sociales, entre otros. Para entender por qué es necesario una regulación al más alto nivel de las relaciones de carácter económico, encuentro pertinente situar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. El Tribunal Constitucional así señala: no es ajeno a este colegiado el hecho de que cierto sector de la doctrina y de la propia comunidad económica cuestione la conveniencia de incluir en el texto constitucional normas orientadas a establecer las pautas básicas sobre las que debe fundarse el régimen económico de una sociedad. Y aunque no se expone de manera categórica, no es difícil deducir que en dichas críticas subyace el temor al supuesto riesgo de restar flexibilidad a un régimen que desde tal perspectiva debe estar sometido al imperio del mercado. Al respecto, es necesario enfatizar que el verdadero riesgo sería que la recomposición de las desigualdades sociales y económicas quede librada a la supuesta eficiencia de un mercado que por razones de distinta índole se instituye desde una indiscutible disparidad entre los distintos agentes y operadores de la economía. En efecto, así como el excesivo poder político del Estado ha sido siempre un riesgo para la libertad humana, de la misma forma, el poder invocado, propiciado por una sociedad corporativa, constituye una grave y peligrosa amenaza para la regencia del principio de justicia. Norberto Bobbio precisa que por debajo de la no libertad, como sujeción al poder del príncipe, hay una no libertad más profunda y más difícilmente extirpable, la no libertad como sumisión al aparato productivo y a las grandes organizaciones del consenso y del disenso que la sociedad corporativa inevitablemente genera en su seno. Por ello, no solo es saludable, sino
imprescindible consolidar al más alto nivel jurídico y político las reglas macro que procuren una economía orientada hacia un Estado social y democrático de derecho. El artículo 59 de la Constitución señala que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Y bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Conforme ello, podemos ya distinguir que nuestra Constitución adopta una economía social de mercado, la cual desde ya resulta un tanto distinta a la llamada economía de mercado. La economía social de mercado tiene una serie de características. Bueno, así tenemos la intervención subsidiaria del Estado en la economía. El Estado puede intervenir subsidiariamente en el ámbito de la producción o distribución de bienes y servicios solo autorizado por ley, basado en la manifiesta conveniencia nacional o cuando la iniciativa privada no llegue a cubrir la demanda de la población. No obstante, debemos tener en cuenta que ello no significa que el Estado quede excluido de desempeñar permanentemente su función de orientar el desarrollo sostenible del país, motivo por el cual nuestra Carta Magna le impone el deber de ocuparse principalmente en las áreas de salud, educación, infraestructura, trabajo, entre otros. Otra característica, el libre mercado. En este aspecto, el Estado tiene un deber fundamental, que es vigilar y facilitar la competencia, además de la protección de los consumidores. O sea, el Estado, bajo este esquema, debe evitar que se presenten vicios o paradojas del mercado, ¿no? Otra característica, ¿no? Actuación solidaria del Estado. En este aspecto, la actuación solidaria del Estado no debe limitarse a la de un Estado gendarme que solo dé seguridad. Bajo el esquema de una economía social de mercado, el Estado debe guiarse por una serie de valores democráticos y participativos que tengan como finalidad el goce de la población de un mínimo de derechos fundamentales a fin de lograr su pleno desarrollo en una sociedad. Otra característica es la libertad para el ejercicio de la actividad económica. De esta manera se garantiza la libertad de empresa, industria, comercio y la libertad de trabajo, pero en un esquema distinto, en el cual el Estado vigila el mercado, como se dijo anteriormente, ¿no? Y garantiza que éste se desenvuelva libremente sin vicios, como son los monopolios, y del mismo modo acude, y eso es lo importante, a quienes, por paradojas del propio mercado, queden excluidos de él. Del mismo modo, la economía social de mercado tiene una serie de principios generales. Así tenemos, la iniciativa privada es libre en una economía social de mercado. Como señala la doctrina, el mercado y la competencia no deben ser concebidos como privilegios de empresarios, sino como elementos para garantizar la libertad de los consumidores, empleadores y trabajadores, y también como instrumentos para el rendimiento. Sus funciones pueden peligrar por la formación de cárteles, la concertación del poder económico, por lo que es pertinente una legislación antitrust. Del mismo modo, el mercado y la competencia funcionan de manera óptima cuando el Estado establece normas claras e inequívocas por intermedio de su sistema monetario y su ordenamiento jurídico, y no interviniendo en el proceso económico de manera permanente. Démonos cuenta que bajo este esquema el Estado es una suerte de árbitro del mercado. Otro principio, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a todos los sectores que sufren cualquier desigualdad, ¿no? Así, otro principio, ¿no?
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. También tenemos que el Estado facilita y vigila la libre competencia. En ese sentido, el Estado combate toda posición dominante o monopólica. Asimismo, por lo sensible que es el tema, los medios de comunicación masiva en general no pueden ser objeto de exclusividad de un solo propietario, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por el Estado, ni obviamente por particulares, ¿no? Otro principio, la libertad de contratar. Esta garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Asimismo, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Otro principio, la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Otra característica, pues es que el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Y por último tenemos que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Eso es importante, ¿no? Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición, ¿no?, de los usuarios en el mercado, ¿no? Eso, pues es un tema completamente distinto a lo que plantea pues un Estado liberal. Por la coyuntura actual, a modo de conclusión, resulta pertinente comentar que un escenario como el que vivimos hoy en día, pretender sostener que las desigualdades sociales se compongan por las reglas de un mercado sin ningún tipo de regulación, o tal vez con una regulación muy discreta, es posiblemente el camino incorrecto. Por el contrario, el panorama mundial que se vive hoy en día pone de manifiesto que el Estado debe cumplir de manera eficaz un rol solidario, poniendo mucho énfasis en temas como son la salud, la educación, el trabajo o las pensiones, que es un tema de arduo debate. Así también el Estado debe incidir en políticas públicas tendientes a mejorar la situación de todas aquellas personas que progresivamente van quedando fuera del mercado por las paradojas e inconsistencias que este mismo crea. Sin embargo, el escenario actual hace que nos pongamos a cuestionar la forma cómo se organiza nuestra sociedad. Hace que nos preguntemos por qué nos hemos hecho tan sensibles y vulnerables ante un mercado que, pese a su regulación, sigue generando inconsistencias. En ese sentido, considero que el real cambio no solo se limita al rol que debe desempeñar el Estado, que es cierto, es muy importante, pero considero también que el cambio real viene de los ciudadanos. El cambio de un texto constitucional es un refrito. Si hacemos una reflexión profunda sobre el tema, siempre llegaremos a la conclusión que esto no cambiará a las personas, pues nada cambiará en tanto nosotros no tengamos una real voluntad de cambio, pues es evidente que los preceptos constitucionales no los materializa la ley, ya que ésta es un texto inerte. La Constitución solo puede ser real, solo puede ser viva por medio de la conducta de las personas. Para que una sociedad funcione y por ende para que un modelo económico funcione y realmente dé seguridad a los ciudadanos, es hora que dejemos de pensar como individuos y empecemos a pensar como especie. Del mismo modo, es hora, creo, que actuemos con responsabilidad frente a la naturaleza, tal vez teniendo la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de nuestro adversario, o sintiendo empatía por los demás seres, es que encontremos el real camino que vuelva a dar fuerza a nuestra unión como sociedad
y nos prepare para los retos que se vienen en este nuevo milenio. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.